Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, por lo que vamos a estar viendo en este momento. Te pido, Señor, que realmente sea de ánimo. Especialmente ya hemos visto mucho de lo que vamos a estar viendo. Pero ayúdanos a entender lo que dice también en estos versículos. Y aún el énfasis mayor, espero que sea las acciones de gracias, Señor, que realmente se debe estar saliendo de nuestras bocas. Ayúdanos, Señor, a entender eso y entender las tantas cosas por las cuales tenemos que darte gracias cada día. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén. Estamos en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Y estamos en los versículos 3 y 4. Si puede prender la luz, por favor. Efesios capítulo 5, versículos 3 y 4 esta mañana. Otra vez vamos a estar viendo, el título esta mañana es, como ustedes tienen en sus boletines, no obscenidades, sino acciones de gracias. No obscenidades, sino acciones de gracias. Otra vez vamos a estar viendo algo que desagrada a Dios y otra cosa que agrada a Dios. Algo que entristece al Espíritu Santo y algo que le da gozo al Espíritu Santo. Creo que muchos estamos pasando por situaciones difíciles en las cuales nos parece difícil tener una actitud de gratitud a Dios. Muy fácilmente olvidamos toda la gracia de Dios en nuestras vidas para sacarnos de nuestra vida egocéntrica y destructora. Olvidamos la salvación de la ira de Dios, la reconciliación que hemos experimentado en Cristo. Olvidamos todas las bendiciones eternas que tenemos en Cristo. Olvidamos que Dios va obrando nuestras vidas aquí para que no sigamos patrones de pecado que son tan destructores a nosotros y a otros. Olvidamos que no somos el centro del mundo y que Dios tiene un propósito aún para las dificultades en nuestras vidas. Y olvidamos que Dios nos está usando como instrumentos escogidos para hacer avanzar su reino. La verdad es que un día Dios va a manifestar cómo Él ha sido glorificado por medio de los problemas y las dificultades que cada uno de nosotros hemos pasado. Y un día le daremos las gracias por habernos preservado aún cuando estuvimos llenos de dudas y desconfianza, y como Él mismo nos sostuvo en ese tiempo. También es triste ver que muchas veces el pecado nos parece muy atractivo. Muchas veces tenemos deseos de dar rienda suelta a deseos egoístas de pecado. ¿Qué es lo que estamos viendo en el mundo de los incrédulos? Van detrás los placeres terrenales y hasta, por decir, disfrutan de ellos por un tiempo. Se sigue desatando un desenfreno moral, incluyendo la fornicación, homosexualidad, transgénero ahora y muchas otras cosas. La finalidad de todo eso es la muerte. Los placeres temporales no satisfacen, más bien terminan en la destrucción y la muerte. Así que vamos a estar en los versículos 3 y 4 esta mañana de Efesios 5. Vamos a dar lectura primero a los primeros 21 versículos del capítulo y así podemos ver en su contexto esos versículos. Dice así la palabra de Dios, Efesios 5, a partir del versículo 1. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor. Así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma.
pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas esas cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón, dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Hasta ahí en la lectura de la palabra. Los primeros versículos, aquí voy a dar lectura otra vez, versículo 1 a 4, para ver el contexto inmediato ahí. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. Ahí tenemos el amor de Dios y el amor de Cristo. Lo que vamos a estar viendo esta mañana es lo contrario. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiados, sino más bien acciones de gracias. La obscenidad impureza aquí, en este contexto, está en contraposición con el ejemplo supremo de Cristo. Hendrickson dice, siendo que en los versículos precedentes se enfatizaban grandemente el autosacrificio, siguiendo el ejemplo de Cristo, ahora se enfoca la atención en lo diametralmente opuesto. Es la autoindulgencia, en contraposición con el autosacrificio de Cristo. La mayor parte de lo que vamos a estar viendo esta mañana habla de la autoindulgencia. Así que la exhortación es andar en amor y dejar la perversión de todo lo inmoral. La verdad principal esta mañana es, como el pueblo santo de Dios, gratitud a Él, que vamos a ver en el versículo 4, nos debe caracterizar. Gratitud por todo lo que Él es y lo que nos ha dado en Cristo. Y esta gratitud tiene que reemplazar la obscenidad e impureza de nuestra vida anterior.
No obscenidades. Las vulgaridades de nuestra vida interior no tienen lugar en la vida ni en el habla de los creyentes que han sido transformados por el poder de Dios. Y en sí podemos hacer la pregunta, ¿quién tiene el deber de no meterse en obscenidades, en lo inmoral? ¿Solo los creyentes? ¿Los incrédulos pueden hacer lo que les dé la gana? ¿O también son responsables delante de Dios? Obviamente el enfoque en estos versículos son los santos, eso es lo que vamos a estar viendo. Pero ¿quiénes son responsables delante de Dios? Tanto en la mente, la palabra y las acciones. En Levítico 18 habla de varias cosas, no vamos a darle lectura, ustedes pueden leer, pero habla de las razones por las cuales Dios iba a echar de la tierra prometida a los cananitas. Y la mayor parte de eso habla de relaciones sexuales que no eran permitidas. Y eso fue aún una cultura netamente pagana, que no habían recibido la palabra de Dios, Levítico 18. Y así que ellos sí estaban responsables delante de Dios por su maldad en este área. Luego en Romanos 1, si pueden pasar ahí, Romanos 1, 23 a 25, se ve por qué los paganos se meten en todo tipo de inmoralidad. ¿Por qué se meten en todo tipo de inmoralidad? Es porque han rechazado a Dios como su creador y han llegado a servir a la criatura en lugar del creador. Y realmente en este pasaje, si uno va leyendo también después de los versículos que van a leer, realmente hay un vínculo entre la impureza y la idolatría. Versículo 23, Romanos 1, 23 en adelante. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy día en cuanto al habla. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. La maldad humana se va manifestando, primero con pensamientos perversos, luego con palabras groseras y finalmente con acciones indecentes. Y es por esta razón Pablo en estos versículos enfatiza la parte del habla. En Efesios 4, en algunos versículos que hemos visto ahí, de versículo 17 en adelante, ya hemos visto, Pablo ha hablado de las acciones impuras. Pero aquí, en esos versículos, se está tratando la parte de lo que decimos, de nuestras palabras. ¿Qué es lo que sale de nuestras bocas? ¿Son palabras que honran a Dios, otra vez, o son palabras que le entristecen? ¿Son palabras de amor verdaderos, o palabras que no son apropiados? Dice ahí de que esas cosas ni se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Y se puede hacer la pregunta otra vez. ¿Estas cosas ya Pablo está dando una enseñanza nueva o es algo que ya viene de antes? Bueno, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, una de las palabras que vamos a estar viendo en un momento es codiciar. En el último mandamiento, Éxodo 20, versículo 17, dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, y ni otras cosas. Pero dice ahí, no codiciarás también la mujer de tu prójimo.
La codicia es algo interno. En los 10 mandamientos no solo se enfoca en acciones, por decir concretas, pero en lo interior. Y Jesucristo mismo también dijo en Mateo 5, 28, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así que es lo que es adentro, sale con nuestras palabras y finalmente en acciones. Y aquí en este versículo, en Efesios 5, 3 y 4, el enfoque es la parte de las palabras. Otra vez Hendrickson dice, el versículo 3 enfoca en la perversión sexual de todo tipo. Aunque la inmoralidad, y vamos a estar viendo esas palabras en un momento, la inmoralidad se refiere básicamente a las relaciones sexuales ilícitas, incluye probablemente relaciones ilícitas y clandestinas de todo tipo. La perversión en el plano sexual era, y es hoy día, el rasgo característico del paganismo, es decir, idolatría. A menudo está íntimamente asociada con la idolatría. Es que aun ellos que se habían entregado a Cristo no hubiesen totalmente eliminado de sí este pecado. Así que por eso, en esta parte, como hemos estado viendo también en Efesios 4, de robo, de no enojarse, de la mentira, de varias cosas, la exhortación es dirigida ¿a quién? El pueblo de Dios, los santos, porque ellos no habían erradicado todavía esos pecados. ¿Por qué es que alguien se entrega a una boca sucia? Y estamos en un sentido hablando de lo fundamental antes de entrar en el mismo sentido de estas palabras. ¿Por qué alguien se entrega a una boca sucia? La razón fundamental es que no está satisfecho ni agradecido a Dios por lo que Dios le ha dado. Podemos hablar de la codicia, ¿no? La codicia, cuando uno está hablando así con una boca sucia, sí está codiciando en su corazón. La impureza sexual, inmoral de cualquier tipo, que sale por la boca, indica que uno no está satisfecho, no está agradecido a Dios por lo que Dios le ha dado personalmente. Por eso en estos versículos tenemos las acciones impuras o las palabras impuras puestas en contraposición con acciones de gracias. Así que si es un hábito en nuestra mente, ya estamos hablando en lo general, debemos examinar nuestro corazón en cuanto a si estamos agradecidos a Dios por lo que Él nos ha dado personalmente, tanto en relaciones, esposa, familia, lo que sea. Eso es lo que necesitamos tomar en cuenta esta mañana. Efesios 5:3 termina de esta forma. Ni siquiera se mencionen entre vosotros, como corresponde a los santos. Y otra vez quiero enfatizar, ¿a quién se dirige esta amonestación? Se dirige a los santos, los que han sido separados del mundo y dedicados a Dios. Hay una conducta apropiada para los que llevan el nombre de Yahweh Dios como su Dios. Hay una conducta apropiada, es decir, también incluyendo las palabras que salen de su boca, para los que nombran a Jesucristo como su Salvador. Y esa conducta es conforme a la santidad. Es conforme al poder del Espíritu Santo. Es conforme a lo que agrada a Dios y lo que le da gozo. Realmente hay muchos que desean la felicidad eterna,
pero no desean la santidad aquí. Desean los beneficios de Dios, mientras, por decir, disfrutan de los placeres pecaminosos. Y estaremos viendo eso, el engaño de eso en la próxima prédica. Hebreos 12 dice, 12:14, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahí está hablando de una santidad práctica. Así que en estos versículos Pablo está diciendo a los santos que ni siquiera debe mencionar estas cosas entre ellos. Nuestra forma de hablar debe ser conforme a lo que no hemos visto anteriormente en capítulo 4, 29, que sea para edificación, para construcción del cuerpo. Lo que debe salir de nuestras bocas son palabras santas, ¿no?, de edificación, no palabras sucias de contaminación y de destrucción. La primera palabra en ese versículo 3 es inmoralidad, que también la palabra, la Reina Valera lo traduce fornicación. Y esta palabra es muy general en su alcance. Un comentarista dice, es una expresión descriptiva de la inmoralidad en sus formas más amplias y degradantes. Por lo general se usa para señalar la vida de los pueblos sin Dios y como en esa forma y la forma de conducta que hallaban en ellos, para sus sentimientos pervertidos. La confusión ocasionada por las pasiones era de tal magnitud que, aun después de haber conocido al Señor, los efesios no advertían la incompatibilidad con el llamado a la santidad. Ellos todavía necesitaban ser llamados a la santidad. Esa es la primera palabra. La segunda palabra es impureza, o en la Reina Valera es inmundicia. Y esta palabra es casi un sinónimo con la anterior. Y quiere decir exactamente eso. Impureza, suciedad, inmundicia, eso. ¿Qué es lo que pasaba tanto en ese entonces y qué es lo que está pasando hoy en día? Es que la sociedad y los gobernantes están promoviendo la libertad sexual. Uno puede unirse con la persona que quiera, conforme a sus deseos egoístas e impuras. Se está soltando todo freno en lo que es aceptable. Y a fin de cuentas, ¿cómo es que ellos usan sus bocas en eso? Cuando nosotros les decimos, no es correcto lo que están haciendo, dicen, ¿quién eres tú para juzgarme? Yo puedo hacer lo que me dé la gana, es mi cuerpo. Pero no solo están promoviendo la sensualidad, sino que en vez de censurar el habla de estas cosas, ¿qué están haciendo? Y en eso podemos hablar de la sociedad en general, las películas, los medios de comunicación, los gobernantes. ¿Quién está siendo censurado en este momento? ¿Los que promueven, los que usan la boca correctamente o los que usan la boca incorrectamente? Los gobernantes están censurando a los que están usando la boca para la santidad hoy en día. Así que todo ha volcado. Los que proclaman la santa ley de Dios conforme a su diseño para el ser humano son los que están siendo censurados hoy día en nuestras culturas. Los que usan la boca no conforme a lo que estamos viendo aquí, la impureza, la fornicación, están hablando libremente por decir, pero van a ser juzgados por Dios. Los que se dan, la fornicación, la homosexualidad, todo tipo de perversión, usan sus palabras
para afirmar estas relaciones ilícitas. Las promueven abiertamente y en privado. Usan las palabras de amor, por decir, y afirmación en esas relaciones, esas relaciones ilícitas, como si fuera verdaderamente relaciones de amor. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, de dos homosexuales por decir que dicen, nos amamos? Conforme a la palabra, eso es imposible. No es amor lo que está pasando en eso. Eso es usar sus palabras de una forma impura. Y eso es lo que está pasando. Se promueve cualquier tipo de relación, ¿no? Lesbianismo, homosexualidad, ya el transgénero, ¿no? Los que quieren cambiar su sexo, por decir, para legitimizar, por decir, esas acciones. Están usando palabras para eso. Y eso es palabras impuras. Y eso es lo que la iglesia tiene que dejar atrás. Obviamente, hay más que se incluyen en hablar palabras de inmoralidad que solo eso. Y vamos a estar viendo en un momento, se puede hablar de chistes groseros, de los carteles, de propaganda, que usan también esos tipos de palabras, de las canciones pervertidas, que nos inundan con sus palabras inmorales, de las conversaciones entre hombres, de las chicas. Y hay muchas maneras que nuestra cultura nos inunda con palabras inmorales. Romanos 1:32 dice, hablando de muchas cosas, muchas maldades, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que, y esa es la parte que quiero enfatizar en este momento, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Eso es usar la boca para la maldad. Así que hemos visto las primeras dos palabras. Luego es la avaricia. La avaricia. La avaricia es tener un deseo fuerte, pecaminoso, por algo que Dios no te ha dado. Es una codicia, pero por decir fuerte, una codicia fuerte. Podemos recordar otra vez del 10º mandamiento, es no codiciarás, ¿no? Esto y esto y esto, varias cosas. Hendrickson dice, la avaricia, el apóstol usa esa palabra que significa excederse. Avaricia es egoísmo, es lo que caracteriza al que amontona dinero. Sin embargo, en este contexto, debido a su estrecha asociación con inmoralidad y impureza, se puede aplicar a la voraz determinación en asuntos de sexo a expensas de otros. Se habla de excederse en esa parte de la habla en cuanto a la sensualidad. En este contexto, el enfoque se encuentra en esa desviación sexual y de tener avaricia en eso. Otra vez, Jesucristo habló del corazón, ¿no? Esos versículos que ya hemos leído, Mateo 5, 27 y 28. La codicia también, podemos decir, se ha desenfrenado en nuestra sociedad. El desenfreno también es totalmente normal. Cuando una persona habla conforme a la santidad, está visto como una persona muy extraña. ¿O no es así? ¿Cómo? Hasta que uno está juzgando a los demás. Cuando uno se frena en ese área,
realmente ya no está visto como una persona que está aceptando a los demás. Efesios 5:4, pasando a ese versículo, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Y otra vez, la mitad de ese versículo dice que no son apropiadas. Y eso tiene que ver con lo que hemos visto en versículo 3, que dice que no corresponden a los santos. Lo mismo está diciendo, que tampoco esas cosas son apropiadas. Esas palabras incluyen, o son otra vez hablando de ese área inmoral. Obscenidad, Hendrickson dice, abarca más que el lenguaje vergonzoso. Incluye todo pensamiento, imaginación, deseo, palabra o hecho, de lo cual un creyente sensible a lo que la santa ley de Dios tiene que tener vergüenza de esas cosas. Nosotros debemos, por decir, avergonzarnos de esa forma de hablar. Luego es necedades, ni obscenidades, ni necedades. Necedades. Bueno, hay muchos ejemplos de necedades que podríamos dar, ¿no ven? Pero, por ejemplo, de lo que está pasando hoy en día también, hay niños y adolescentes y también adultos que, por decir, deciden cambiar su sexo. Obviamente, eso no es posible, porque Dios ha dado los cromosomas que la persona tiene. Imposible que realmente cambie su sexo. Pero con tratamientos de hormonas, cirugías, hacen un esfuerzo humano para cambiar la persona al sexo opuesto. Y si es verdad, esa persona puede llegar a tener unas características del sexo opuesto. Hoy en día hay un papá en Canadá que está encarcelado por llamar a su hija con pronombres femeninas después de que ella había decidido convertirse en, por decir, varón. La corte le mandó a que él debería referirse a su hija con pronombres ya masculinos, porque ella había decidido eso, por decir. Y él rehusó hacer eso porque es niña. Ella es mujercita. En ese caso, tanto el colegio, el consejero escolar, la corte, el juez, apoyan las perversidades. Están hablando necedades completas. No hay dónde perderse. Ellos están negando, obviamente, quién es esta niña. Y también están negando la autoridad paterna para buscar la ayuda que necesita su hija, para aceptar el sexo que Dios le había asignado. Y eso es un ejemplo muy claro de hablar necedades. Y eso es lo que está pasando ya muy normal en el norte. Está viniendo aquí. Todas esas perversiones es hablar necedades, como si fueran normal. Y hablar necedades incluye todo lo que va en contra de cómo Dios nos ha creado. Dios nos ha creado para adorarle, amarle, servirle. Dios nos ha creado para hacer bien a nuestro prójimo, conforme a su verdad. En el ejemplo, que acabo de dar, la necedad es hacer convertirse en sexo opuesto, porque Dios ha creado la diferencia entre hombre y mujer. Y nada de lo que hacemos va a borrar esa diferencia. Y lo triste también de este ejemplo es que ya hay testimonios, muchos testimonios, también en el plano humano, horizontal voy a decir, que están dando testimonio de que están arrepentidos
por haber hecho ese, por decir, cambio de sexo, porque ya no pueden volver atrás en un sentido. Ya han tomado muchas hormonas, han destruido sus cuerpos. Pero no solo sus cuerpos, sus emociones, muchas partes. Así que, pero eso el mundo no quiere escuchar. Hay algo de razón, de verdad en eso, pero el mundo lo va tapando. Eso es hablar conforme a la necedad. La sociedad, los medios de comunicación, las películas, los gobernantes van hablando muchas tonterías y necedades respecto a eso. Y el creyente debe dejar atrás eso. En el norte también lo que está pasando, si uno va escuchando, no sé si está pasando aquí, pero pastores muy conocidos, famosos, ya están, por decir, pidiendo disculpas del mundo por haber predicado hace años atrás en contra de homosexualidad, en contra de esas perversiones. Hay muchos pastores evangélicos que ya están pidiendo disculpas del mundo por haber predicado la verdad de Dios. Eso es hablar necedades. Pablo aquí está hablando a los santos, a los que están dentro de la iglesia. Los ejemplos que he dado son del mundo, pero muy fácilmente nosotros podemos ser tentados a ceder. Y eso está pasando hoy en día. Hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo que les podría sacar de personas dentro de la iglesia, pastores que están cediendo en eso. Pasando a la última palabra aquí, habla de groserías. En la Reina Valera es truhanerías. No sé si ustedes saben qué quiere decir esa palabra. No creo. Yo tampoco sabía. Pero aquí Tagui dice conversación grosera o vulgar, bufonada. Y eso obviamente puede incluir los chistes groseros que son fuera de lugar. Muchas veces hemos estado participando, yo creo, a todos nosotros, en esos chistes con tinte sexual. Y eso está incluido aquí en groserías. Cuando otras personas, la pregunta es si seguimos participando en eso. Y aún si estamos en presencia de otras personas, ¿qué es su reacción? ¿O van a continuar diciendo eso? Jamás has estado en un grupo de personas cuando alguien comienza a contar un chiste grosero, pero se corta. ¿Por qué? Dice, y luego dice, pero esta persona está aquí, no puedo decir este chiste ahorita. ¿Ustedes han experimentado eso? Eso es lo que debe pasar en nuestra presencia. De que la vida santa de Dios debe manifestarse de tal forma que los no creyentes que nos conocen no van a continuar dando tampoco esos chistes. Voy a resumir todo lo que hemos visto y obviamente groserías también incluirían muchas otras cosas, ¿no? En ese área, pero voy a resumir esto con algo del comentarista Carro que dice: las indulgencias sexuales y la autogratificación son características de la vida pagana y están en contraposición con la actitud del sacrificio y gratitud que debe ocupar el creyente en Cristo. El cristiano tiene su mente en otras cosas mucho más altas y muchas razones por las que dar gracias, incluyendo también el sexo debidamente disfrutado dentro del contexto que Dios ha ordenado. Por esta razón, el sexo no debe ser objeto de bromas ni chistes imprudentes.
Pablo no está condenando el sexo como algo malo, pero sí está condenando los pensamientos malos, las actitudes incorrectas y los deseos sexuales desordenados. Así que son dentro de ese contexto que Pablo está hablando. Pablo nos está llamando a dejar atrás todo de la vida inmoral, incluyendo pensamientos y las palabras fuera de lugar. Debe haber una correspondencia entre nuestra profesión de fe y nuestra forma de hablar. Y en esto necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Necesitamos evaluarnos, ver si estamos participando en eso. Reflexionar si estamos participando, cómo y cuándo estamos participando. Y cómo debemos dejar todo eso atrás. Y así que pasamos a lo positivo. Acciones de gracias. Los santos deben ser caracterizados por su gratitud rebosante a Dios, por quien Él es y todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Otra vez, los versículos de esta mañana, Efesios 5, 3 y 4, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre vosotros como corresponde a los santos, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiados, sino más bien acciones de gracias. Y unos pocos versículos más adelante, en este mismo contexto, versículo 20 de Efesios 5 dice, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios, el Padre. Otra vez Hendrickson dice, cuando la mente y el corazón se hallan concentrados en todas las cosas hermosas y resplandecientes que Dios nos otorga, y que aún tiene atesoradas para nosotros, el interés en la despreciable indecencia se desvanece. Así que el apóstol opone acción de gracias contra la vulgar agudeza. Así que eso es lo que está haciendo aquí. Y en lo que estamos viendo hoy, creo que todos nosotros, tal vez no ustedes, pero yo, muchas veces hay un bache entre lo que hemos visto en el primer punto y lo que vamos a ver ahorita. Es decir, podemos entender, ya necesito dejar atrás esas cosas. Necesito dejar atrás la forma perversa de hablar. Pero nosotros no nos revistemos de acciones de gracias. Es decir, ya tenemos, por decir, una manera de hablar, por decir, normal o neutro, por decir, en vez de positivo. Dejamos algo atrás aquí, pero no lo reemplazamos con lo positivo. Y la razón, yo creo que por eso, es que muchas veces no sentimos gratitud en nuestros corazones. Sencillamente. Muchas veces pensamos que no tenemos mucho por el cual darle gracias a Dios. Sentimos que vivimos en una situación muy desdichada, una situación miserable, y sentimos que Dios no nos está mirando, no nos está tomando en cuenta, que Dios nos ha olvidado. Así que pensamos que no existe mucha razón por la cual darle gracias. Nos desanimamos de nuestras circunstancias, que en la realidad sí pueden ser muy difíciles. No estoy negando eso. Pero muchas veces no ponemos estas acciones de gracias porque no sentimos gratitud a Dios. Podemos ser creyentes muy ingratos. No tomamos mucho en cuenta lo que Cristo ha hecho por nosotros y por todo lo que Dios nos ha dado como creyentes en Cristo. Y una razón, aunque no es la única, una razón por la cual celebramos la Cena del Señor es para que recordamos
cada domingo lo mucho que tenemos por el cual darle gracias a Dios. Así como es que una persona vuelve de ser ingrata a una persona llena de gratitud. ¿Cómo es que podemos cambiar nuestras actitudes en eso? Porque nuestra actitud, lo interior, va a salir por nuestra boca. Sencillamente es por medio de enfocarnos en las bendiciones, la gracia, la misericordia que ha recibido de Dios. Es por meditar y entender nuestra miseria interior y enfocarnos en lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es por meditar lo que Cristo tiene para nosotros en esta vida también. Que no solo es realmente un enfoque egoísta, que nosotros en sí existimos para Él. Repasamos algunas verdades en Efesios 1 de una forma breve. En Efesios 1, todo el capítulo está hablando de las bendiciones celestiales que hemos recibido en Cristo. Así que si quieren algunas razones por las cuales dar gracias, leer el capítulo 1 de Efesios. Pero voy a repasar brevemente algunas cosas aquí. Versículo 3 dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Perdón. Esto incluye todo lo que tenemos. En sí, no hay nada mejor que ser bendecido por Dios en Cristo. Solo existen dos grupos de personas: los que están bajo la maldición de Dios y los que están con la bendición de Dios. Los que terminan su vida terrenal bajo la maldición de Dios van a sufrir su castigo justo, o su justo castigo por toda la eternidad. Eso es la eternidad. Pero también en esta tierra, los que están bajo la maldición de Dios están viviendo en su egoísmo. Y muchas veces es una miseria egoísta. Ellos se comportan conforme a lo que hemos visto en el primer punto. Y se van hundiendo más y más en la miseria. Pero para nosotros estamos bendecidos por Dios. Ya tenemos nuestra relación eterna garantizada por Él. ¿Cuál mejor bendición podríamos experimentar? ¿Cuál cosa mejor o mayor tenemos para darle gracias? No hay nada mejor. Lo que está pasando en el mundo hoy, la locura de lo que está pasando en el mundo de hoy, va a pasar. El reino de Dios permanece. Tenemos algo garantizado. Y las personas que están promoviendo las necedades, la inmoralidad, van a sufrir el justo castigo. No pensamos que realmente tenemos mucho por el cual darle gracias a Dios por habernos sacado de ese mundo, de ya no tener pensamientos tan vacíos, vanos, necios. Versículo 4, Efesios 1. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios mismo se fijó en cada uno de nosotros. En este tiempo hay mucho temor por el virus, por las imposiciones de los gobernantes. Pero nosotros tenemos la seguridad en Cristo, en Dios. Él se ha fijado en nosotros, nos ha escogido. Y no hay nada que nos puede sacudir de eso. No importa lo que ellos hacen. Versículo 5 dice que hemos sido predestinados para adopción como hijos. Dios nos ha hecho sus hijos. Tenemos el Padre más sublime que nos ama y hace todo para nuestro bien. ¿Cómo es que esta bendición tan excelsa nos escapa tan a menudo?
¿Cuántas veces meditamos en eso? Me incluyo. ¿Realmente entendemos que podemos darle gracias a Dios por eso? Versículo 7. Tenemos redención y perdón de pecados. Dios nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Dios nos ha liberado del reino de las tinieblas y nos ha puesto en el reino de su Hijo amado. Ya no estamos bajo la justa condena por nuestra maldad contra Dios. Él ha borrado nuestra cuenta de maldad. Ya esa maldad no está pendiente contra nosotros. Tenemos redención y perdón. Podemos darle gracias a Dios por eso. Versículos 11, 14, 18 hablan de nuestra herencia gloriosa y garantizada. Tenemos una herencia garantizada en el cielo. No es como las herencias aquí, que tal vez uno reciba, tal vez no. ¿Quién sabe? Hoy lo tiene, mañana no. Este es algo garantizada. Y tampoco es cualquier herencia pobre. Es una herencia de incalculables riquezas que disfrutaremos estando en su presencia por toda la eternidad. Yo creo que aún las riquezas de la herencia realmente no es lo más importante. Es estar con nuestro gran Dios y Salvador. Pero Él ha garantizado eso. Lo que tenemos hoy, ¿no? El auto, la casa, lo que sea, las pertenencias, no son nada en comparación con lo que Dios tiene para nosotros. Versículo 13 habla de que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios. Es garantizada, 100%. No hay posibilidad de que falle Dios en esto. Versículo 19 habla de la grandeza del poder de Dios que actúa en nosotros, los creyentes. Dios no nos ha abandonado en este mundo para intentar vivir por nuestra propia fuerza. El poder de Dios es para nosotros en todas las circunstancias de vida, para que podamos vivir con gratitud. Y debemos recordar que todas estas bendiciones son por ser en Cristo. Estamos en Cristo, solo los que somos en Cristo. Y también son garantizados por el Espíritu Santo. En Cristo, garantizado por el Espíritu Santo. ¿Qué posibilidad hay de que esas bendiciones no lleguen a cumplirse? ¿No los tengamos, por decir? Imposible. Los tenemos seguros. No tenemos que dudar. Así que nosotros tenemos algo por la cual podemos darle gracias a Dios, o no tenemos nada. Cuando dejamos atrás la impureza, inmoralidad, esa forma de hablar, ya, ¿qué es lo que nos debe caracterizar? Acciones de gracias. Pero quiero mencionar algo que en un sentido es aún más fundamental, más importante. Pensamos un poco en la vida de los no creyentes. Aún su vida terrenal es una vida de miseria, destrucción. Si uno va leyendo Romanos 3, 10 a 18, no vamos a leer todos los versículos, pero es un resumen de la miseria de los incrédulos. Dice, por ejemplo, a sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y continúa. ¿Eso parece una vida agradable? No es una vida agradable. Cuando uno lleva una vida desenfrenada de pecado, sufre las consecuencias también aquí en la tierra.
¿Quiénes son los más felices en la tierra? ¿Son los que tienen mucho dinero y pueden hacer lo que les dé la gana? Son los que, bueno, podemos pensar eso y por un rato pueden, por decir, disfrutar de eso. Pero a la larga no son esas personas. ¿Son los que van de una pareja a otra buscando el placer? ¿Son los más felices? No. ¿Son los que viven para satisfacer sus propios deseos egoístas? Tampoco. Como creyentes, sabemos que el pecado decepciona en todo sentido, no satisface. Como creyentes podemos dar gracias que primero Dios nos ha sacado de esa vida y que nos ha puesto en otro camino. Podemos dar gracias que también no solo las cosas eternas, sino también las bendiciones que experimentamos hoy día por conocerle, por ser sus hijos, por haber dejado atrás, por estar luchando contra el pecado en nuestras vidas. Así que eso es una parte de eso, que Dios nos ha sacado de eso. Pero la otra parte es que Dios nos ha dado una parte, un papel para jugar en su reino, en la expansión de su reino. Primero de Timoteo 1, versículo 12. Primero de Timoteo, Pablo está dando algo de su propio testimonio. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y él puede seguir leyendo, pero dice, doy gracias a Cristo que me ha fortalecido, poniéndome en el ministerio. Pablo dio gracias a Dios porque Dios mismo lo había puesto en su, por decir, ejército para llevar adelante su reino. Hechos 5 también, Hechos 5:40. Muchas veces cuando sufrimos, no damos gracias. Pero aquí los apóstoles, después de sufrir por Cristo, Hechos 5:40, 41, ellos se regocijaron. Ellos aceptaron su consejo, dice, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Dar gracias a Dios también incluye dar gracias que podemos sufrir por Cristo. Eso muchas veces no entra en nuestra mente. El pasar por dificultades de diferentes maneras, de aprender y también de sufrir por el nombre de Cristo, es una parte de eso. Pensamos que esos apóstoles eran personas muy diferentes que nosotros. Pensamos que no sentían los golpes. Pensamos que no sentían el rechazo emocional de familiares, de otros que no seguían a Jesús. Eran personas normales como nosotros. Pero ellos ya estaban mirando a otro lado. No estaban tan centrados en sí mismos. Así que el ánimo para nosotros es, ¿qué es el mundo en el cual vivimos? Es un mundo de oscuridad intensa, de total oscuridad, que está también oscureciendo cada vez más. El mundo va en picada, haciendo cosas tan locas, cosas tan realmente que no se puede imaginar, que uno ni se comprende. Se está metiendo más y más en la inmundicia. Y realmente es
Es incomprensible pensar que tenemos ya gobernantes, ministros de salud, que no saben la diferencia entre hombre y mujer. Incomprensible. Pero eso es el mundo que Dios nos ha dado para vivir, o que tenemos. En esta oscuridad, Dios nos ha dado el privilegio de participar en llamarles a la luz. Dios nos ha dado a nosotros, los creyentes, el privilegio de llamar a estas personas que viven en esas tinieblas a su luz excelsa. Él nos ha escogido para llevar su luz, para brillar el Evangelio en todos esos lugares de tinieblas completa. ¿Qué privilegio realmente tenemos para participar en eso? Y podemos dar gracias a Dios, no por la oscuridad en sí, más bien porque nos ha dado el privilegio de formar parte de los que llevan adelante su reino y de hacer brillar su luz en este mundo oscuro. Otra vez, ¿cómo cambiamos de ser personas ingratas a personas agradecidos a Dios? Es por meditar en todas esas verdades. Y es por participar en proclamar y llevar adelante el reino de Dios. Realmente algo que me sigue enseñando todo lo que ha pasado en este año es respecto al temor. Muchas veces yo mismo también he tenido temor de hablar la verdad, pero más y más viendo obviamente los ejemplos bíblicos, pero ya ejemplos en mi país de pastores que no tienen temor de hablar la verdad, de hacer brillar la luz de Cristo en medio de las tinieblas. Y nosotros podemos participar en eso. Podemos dar gracias a Dios que nos ha hecho dignos, por decir, de participar en eso. Podemos llamar a personas de esa oscuridad a la luz de Cristo. Es por medio de usar nuestras bocas para hablar la verdad de Dios en vez de la suciedad del mundo. ¿Y cuál es el fin de todo eso? 2 Corintios 4, 14, 15. 2 Corintios 4, 14 y 15. Sabiendo que aquel que resucitó a Jesús, al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Nuestras acciones de gracias no son en sí enfocados en nosotros mismos. Es para la gloria de Dios. Que el amor ahí, la gracia que se estaba extendiendo, también se está extendiendo hoy día, que el mundo quiere apagar, pero no va a poder. Va a seguir extendiendo y nuestras acciones de gracias a Dios va a abundar para la gloria de Dios. Es para que Dios sea glorificado. Si hay alguien aquí esta mañana que no se ha arrepentido de su maldad, que no cree en Cristo, realmente no puede vivir con acciones de gratitud, porque no le ha reconocido como su Señor, como su Creador. Que hoy día es ese día para volver de su maldad, reconocer quién es Jesucristo, y arrepentirse y creer solo en Él. Y así puede estar también rebosando de gratitud a Dios. Y para nosotros, los creyentes, recordamos la verdad principal. Como el pueblo santo de Dios, gratitud a Él nos debe caracterizar. Gratitud por todo lo que Él es y lo que nos ha dado en Cristo.
Y esta gratitud tiene que reemplazar la obscenidad, impureza de nuestra vida interior. Así que, ¿qué es lo que nos caracteriza? ¿Aún seguimos entregándonos a las obscenidades? ¿O nos caracteriza gratitud a Dios? ¿O quedamos a medio camino, por decir, pensando que no tenemos tanto por el cual dar gracias a Dios? Que realmente Dios nos saca de ahí. Que Dios nos ayude a esforzarnos a ser un pueblo agradecido a Él. Vamos a terminar leyendo Filipenses 4. Filipenses 4, de versículo 4 en adelante. Filipenses 4 en adelante. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. Y hay que recordar que Pablo está escribiendo eso, ¿de dónde? De la cárcel. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad. Y el Dios de paz estará con vosotros. Me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad, antes os preocupabais, pero os faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pero yo he aprendido, dice aquí, a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana. Y yo sé que lo que hemos meditado esta mañana es para muchos de nosotros. Sé que es para mi persona. Muchas veces yo tengo una actitud de ingratitud en vez de una actitud de gratitud. Ayúdanos, Señor, a entender lo que sí necesitamos dejar atrás toda perversidad, Señor. No solo en la parte de acciones, sino también en nuestras palabras y en nuestras mentes, Señor. Y hay que reemplazar eso con acciones de gracias. Realmente tenemos tanto por el cual estar agradecido a ti, que muchas veces ni siquiera estamos pensando en esas cosas. Más bien estamos pensando en las circunstancias que también pueden ser difíciles, muy difíciles, en las cuales nos encontramos. Ayúdanos, Señor, realmente a enfocarnos en ti, todas las bendiciones que tenemos en ti, lo eterno garantizado, y que también realmente el privilegio que tenemos de hacer brillar tu luz en medio de las tinieblas de hoy día. Gracias, Señor, por eso, que realmente tú sigas transformando esta iglesia, que tú sigas transformándome a mí, a mi persona, el liderazgo aquí y también todos los miembros aquí, Señor, que sigamos creciendo en ti. Gracias, Señor, en tu nombre. Amén. Amén.